Hola xente, hoy compartimos con vos los menús de la nuestra huertina. Asina que venga todos al plato que esto tapa y ambese. No huerto, además de disfrutar del contacto con la naturaleza y aprender a respetar el medio ambiente, proporcionamos unos productos estupendos para una alimentación variada y saludable. Y vamos deseamos ya de cuentos, que comer sano no es sinónimo de aburrimiento, ni en exclusivo de deportistas vegetarianos o xente moderno. Y como a capricho vos tenemos, hasta de nutricionista particular disponemos. Con ella aprendemos que comer bien ye sano y divertido, y sin compañía lo facemos. ¿Qué más queremos? Como dice el refrán, almuerza mucho, come más, cena poco y vivirás. Y pa' xintar, arbellinos, huevo y patates. Riquísimo. Y si nun te gusten, al plato vendrá sarbello. Si nun ye de mozo, será de viejo. El corazón de una pulga, si lo sabéis guisar, tiene cena, almuerzo y queda pa' merendar. ¿Qué creéis que significa este refrán? Y fainos caso, si mala noche non quies pasar, non vaigas pa la cama, nada más cenar. Ahora proponemos una recetina recién salida del forno. Esta receta forma parte del universo de Irene. Gracias a ella aprendemos que en la cocina, como en la vida, las cosas feches con ciño siempre salen bien. Hola a todos, vamos a poner en práctica uno de los menús de la nuestra huertina. Vamos a hacer tortitas de manzana y canela. Tenemos un huevo, la manzana, canela, leche, en este caso leche de almendras. Podéis poner leche normal, la pongo de almendras porque la leche normal me cae fuerte en el estómago. Y harina de avena, aunque podéis poner también harina de trigo, no hay ningún problema. La manzana podéis sustituirla también por plátano, está riquísimo. Esta receta también podéis hacerla sin fruta, solamente con la avena, el huevo y la leche de almendras. Incluso si queréis podéis añadirle canela o un chorrito de vainilla y también una cucharada de cacao en polvo. Entonces se quedarán hechas unas tortitas de sabor a chocolate. En el vaso de la batidora hemos puesto todos los ingredientes juntos. Primero se ponen siempre los ingredientes líquidos y después van siempre los ingredientes sólidos. O al revés, primero los sólidos o secos, se llama así, y después van los líquidos. Si queréis además que las tortitas se os queden gorditas, podéis añadir un poco de levadura en polvo, como un corriente vulgar. Y ahora vamos a batir. Antes de batir todos los ingredientes, podemos poner ya a calentar la sartén en el fuego. La sartén al máximo y sin aceite. Por eso es importante que esté muy caliente, por eso es importante ponerla ya a calentar, porque así no tendremos que usar aceite. También es importante que la sartén sea antiadherente, claro. Y empezamos a batir. Ya tenemos la mezcla hecha y la sartén humeando, así que hay que tener cuidado. Echamos un poco de la mezcla y bajamos la temperatura para que no se nos queme. Observaremos que empiezan a hacerse burbujas sobre la superficie de la tortita. Cuando esté toda llena de esas burbujitas será el momento de dar la vuelta. Es verdad que si lleva plátano o manzana tarda un poquitín más, la fruta es lo que tiene. ¿Veis? Ya empieza a tener más burbujas. Se despega, comprobamos si se despega. ¿Veis? Se hace suavemente y podemos darle la vuelta. La temperatura del fuego ya la bajé antes de echarle la masa. La puse como a la mitad.
para que sí cuaje la tortita, pero no se queme. Y ahí está nuestra primera y humeante tortita. Huele a manzana y a canela que alimenta. Vamos a terminar de hacer las demás. Bueno, pues aquí están nuestras 3 tortitas para la merienda o para el desayuno. Son perfectas, de verdad, llevan de todo. No les falta nada, desde la fruta hasta los hidratos, de la proteína, del huevo o la avena. A desayunar y, como dice Arantxa, a disfrutar el Siente People.